con el compañero. Saludos. Hoy nos encontramos aquí desde Camino Real con el compañero Félix Jiménez, nuestro querido Felucho. ¿Y quién más que él para poder darnos todas las informaciones y todos los insumos de lo que fue la formación y el desarrollo del PLD? Felucho, de verdad que en toda nuestra trayectoria hemos aprendido mucho de ti y sé que hoy los dominicanos y las dominicanas van a aprender mucho más y van a saber la esencia y todo lo que ha sido el transcurrir del PLD. Hay algo que siempre me ha inquietado. En la época de formación, cuando el profesor Juan Bosch deja el PRD y pasa a formar el Partido de la Liberación Dominicana, la sociedad dominicana pudo notar cómo la juventud tuvo un papel preponderante y muy importante en lo que fue el desarrollo, la formación del PLD. ¿Qué piensas tú? ¿A qué se debió? ¿Qué vio la juventud dominicana en ese nuevo partido que formaba el profesor Juan Bosch? Yo pienso, Miriam, que sería conveniente enmarcar el momento político mundial que existía en esos años. Acabábamos de salir de la década de los años del 60 y fue una década muy revolucionaria. Y no solo en términos del movimiento estudiantil, del movimiento político, sino y de la lucha por las libertades públicas y la igualdad racial de los Estados Unidos, sino que incluso en el género musical, en la música, los Beatles, fueron los años del surgimiento de los hippies y de todo el movimiento existencialista que tuvo en Francia exponentes grandiosos con Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir. Era un mundo de rebeldía. Y dentro de todo ese mundo de rebeldía que se respiraba en el mundo entero, en el caso específico de la República Dominicana, también fue una década tremenda. Fue la década del ajusticiamiento del Trujillo y del fin de la tiranía y de la dictadura de Trujillo. Del surgimiento del primer gobierno democrático, gobierno que fue malogrado a los 7 meses, en una estocada a la democracia dominicana que todavía hoy se siente en el país. Fue la época de la revolución del 1965, que originalmente era el contragolpe de un grupo de militares pro Bosch y pro Constitución en contra de aquellos que lo habían relevado del poder de manera poco democrática o antidemocrática en septiembre del 63. Fueron años de mucha preponderancia de lo político y de mucha rebeldía. Era una expresión de rebeldía que se sentía en todos los ámbitos y prácticamente en toda América Latina y sobre todo en la República Dominicana. Y en ese contexto, la figura de Juan Bosch era una figura fresca, era una figura de un hombre extraordinario que el golpe de Estado incluso lo había convertido en mártir. ¿Y qué veía la juventud? ¿Qué veíamos los jóvenes en Juan Bosch? Un modelo, un ejemplo de vida. O sea que para ti la juventud dominicana en ese momento vio en Don Juan, vio en su nueva propuesta que fue el PLD, la esperanza de poder construir una sociedad diferente para nuestro país. Los círculos de estudio comenzaron en realidad en el PRD. Pero ¿quiénes discutíamos los folletos y quiénes nos animábamos a estudiar? Los jóvenes, y sobre todo los jóvenes universitarios. En consecuencia, cuando se funda el Partido de la Liberación Dominicana, Juan Bosch, que no hizo el menor esfuerzo de retener a nadie del PRD, que quiso en realidad hacer una fuerza política nueva y que se expresara en los términos ideológicos con la ideología de ese momento, que era la ideología revolucionaria, una ideología que nos acercaba a lo que eran los movimientos de liberación nacional que se estaban en plena lucha, por ejemplo, en Vietnam, etcétera. De hecho, esa estrella amarilla de 5 puntas del PLD es por la estrella de Vietnam. De ahí fue que la copiamos nosotros. Y entonces los jóvenes, que ya habíamos vivido eso, que habíamos comenzado a estudiar, que veíamos la oposición a la formación política dentro de la gente de mayor edad, dentro del partido y del liderazgo tradicional, le acompañamos. Juan Bosch escribió en el año 1975 un artículo en Vanguardia del Pueblo,
en donde dice que al año de la fundación del PLD, o sea, a finales del año 74, los miembros del PLD eran 174. ¿Y tú sabes cuántos renunciamos del FUS? Los dirigentes del FUS en la UAS éramos 107. Y de los 107, 102 renunciamos del PRD y pasamos a fundar el PLD. Eso quiere decir que la juventud se fue con el PLD. Más de la mitad. De los miembros originales del partido salíamos de la fila de la Universidad. Pero vamos a hablar de ti ahora, Felucho. Todos nosotros sabemos los aportes hacia este partido han sido grandes, que has recorrido todos lo que son, como diría el compañero Lidio, los estamentos de nuestro partido, y has hecho aporte y que tuviste una vida muy fructífera y muy cerca de don Juan. De verdad que te envidio. Me hubiese gustado tener esa vivencia tan cerca de don Juan. Entonces, me gustaría saber toda esa trayectoria, todos tus aportes, todo ese recorrido que tuviste desde los inicios hasta el día de hoy en este partido. Bueno, qué sé yo fui fundador de Vanguardia del Pueblo, junto con el compañero Carlos Armando Hernández, ya muerto, y Franklin Almeida. Fuimos los compañeros que buscamos todos los fondos para poder publicar Vanguardia del Pueblo. Te va a sorprender, Vanguardia del Pueblo comenzó con con casi 2.000 pesos. Fueron 1.900 y pico de pesos, de los cuales Carlos Armando y yo recaudamos más de 1.600. Pero para poder recaudar ese dinero, tuvimos que trasladarnos hasta la Madre y Maestra de Santiago, donde habíamos estudiado Carlos y yo, a procurar la contribución económica de los que conocíamos como profesores de la Universidad Católica Madre y Maestra. Y efectivamente, ese dinero, esos 1.600 y tantos pesos, los recaudamos básicamente entre profesores de la Madre y Maestra y profesores de la UAS. Porque la sociedad dejó de creer momentáneamente en Juan Bosch, después se reencontró con él. Y en el año 90, aquella campaña electoral fue apoteósica. Fue, digamos, para mí el gran reencuentro de la masa popular dominicana con Juan Bosch y de Juan Bosch a su vez con todos los sectores populares del país. Vamos a ir a una pausa y regresamos de nuevo en esta grandiosa conversación que estamos realizando desde Camino Real. Seguimos conversando con el compañero Felucho Jiménez acerca de los orígenes y desarrollo del PLD. Felucho, sé que fuiste titular, secretario de la Secretaría de Organización. Para mí siempre la considero la espina dorsal del partido, donde está todo. Y me cuentan que en ese momento de desarrollo de la estructura partidaria, cuando tú eras titular de dicha secretaría, mandaste a que compraran caballos, a que compraran mulas, para que los activistas nacionales pudieran trasladarse y acceder a los lugares más difíciles del país, porque hasta donde tengo entendido, este partido llegó a los lugares más difíciles a formar sus estructuras. Cuéntame eso. Lo que pasaba era que yo tuve una dualidad en el partido, porque al mismo tiempo que era miembro de su dirección nacional, y ocupaba no solo la posición de secretario de organización, también de secretario de organizaciones populares. Como el origen político mío fue el trabajo de masa, quizás por una de las razones que llevó a don Juan a encomendarme a mí la tarea de dirigir la campaña electoral del 1982, cosa que se repite luego en el 86 y posteriormente en el 90, que fue la última campaña que yo le dirigí a él. Y en esa campaña electoral, que fue la primera vez que recorrí el país acompañando a don Juan, él ya como candidato a presidente y yo como su coordinador de campaña, pues nadie podía conocer mejor que yo las debilidades organizativas del partido. Y efectivamente se daba mucho una situación que todavía hoy se da en la República Dominicana. Es el hecho de que habían compañeros que eran fundadores del partido y suponte tu municipio, La Descubierta, por ejemplo. Yo iba a La Descubierta y fui al principio en los orígenes del partido, llego 4 años después y siguen los mismos compañeros, no había ingresado nadie más. Bueno, y te pongo el ejemplo de La Descubierta porque me correspondió decirle a los compañeros que en cuáles campos trabajaban,
que cuáles eran las secciones rurales y los parajes donde habían ellos hecho contacto, donde se distribuía el periódico Vanguardia del Pueblo. Y tuve que decirle, pues ustedes no se dan cuenta que aquí en La Descubierta, solo en el pueblo, hay más puestos públicos que miembros del partido. Entonces, dejen de estar encerrados en su misma estructura y salgan a la calle. Entonces fue a partir de ese año cuando comenzamos a abrir nuevos caminos, nuevos derroteros en la estructura organizativa del partido, y no solo la recomendación de que buscáramos caballos o burros, mulos y hasta motores, lo que fuese, ¿verdad? Pero era un partido realmente pobre, y pobre en estructura y pobre en recursos. Felucho, y si nos ubicamos en este momento, en el 1973, habían líderes con mucha fortaleza y solidez, y había ideología. Los partidos tenían ideología muy bien definida. ¿Cómo tú crees que inciden esas dos escasez que hay ahora mismo de líderes con fortaleza y con solidez y de ideología en nuestra juventud, que no tiene ese privilegio que tuvimos nosotros? Fíjate, Miriam, de la misma manera que las aguas de un río que se botan, que crecen, y las grandes avenidas de los ríos encuentran siempre un cauce, de esa misma forma también los pueblos encuentran líderes sustitutos. No te quepa la menor duda de que el compañero Leonel Fernández ejerce liderazgo en el país. El compañero Danilo Medina está ejerciendo un liderazgo extraordinario en la nación dominicana. Que si bien es cierto que los pueblos del mundo, para desarrollarse, para progresar, necesitan tener políticas de continuidad, que no puede haber interrupciones, un partido que sustituya a otro, o un candidato, un presidente que sustituya a otro y se olvide de lo que el otro estaba haciendo y quiera comenzar a enseñar, a descubrir la fórmula de la pólvora de nuevo, etc. Si bien es cierto que los pueblos necesitan de esos procesos de políticas de continuidad para poder desarrollarse, no menos cierto es que, que debemos evitar que se entronice en la democracia dominicana, en el ejercicio del poder en la República Dominicana, en nombre de una democracia mal vista y mal concebida, el que los liderazgos sean insustituibles. Y voy a poner varios ejemplos. Uno, lo mejor que ha podido pasar en la República Dominicana fue la última modificación que se le hizo a la Constitución. Se le puso término al poder personal de un presidente de la República. Se le dijo, usted puede gobernar, si lo hace bien, 8 años y nunca más. Eso lo tiene la Constitución Dominicana de otra reforma que también introdujo elementos positivos, que fue la reforma del año 2010, que al escogerse las altas cortes, los miembros de las altas cortes, Suprema Corte de Justicia, Tribunal Constitucional, etcétera, se le fija también una fecha de término a cada uno de esos jueces o magistrados. Pero ¿dónde está la reforma que le va a fijar término a los síndicos, a los regidores, a los diputados y a los senadores? Esa reforma se necesita. No puede ser, este país, la democracia dominicana no podría resistir, la puede resistir la norteamericana. Es una sociedad desarrollada, es otra cosa. La sociedad norteamericana es como un avión que puede manejarse sin piloto. O sea que los aviones tienen piloto automático. La gente no se da cuenta de eso, ¿eh? Pero puede ser que en un vuelo de aquí a Nueva York, el piloto esté hablando con una azafata, tomándose una taza de café, y el avión sigue su ruta porque hay un piloto automático. En los Estados Unidos puede gobernarse sin presidente. Y no va a pasar en esa sociedad nada. En este país no. Aquí la cosa es diferente. Entonces la democracia dominicana tenemos, decía yo, que reinventarla de otra manera. Y se impone eso. Y a propósito de esa democracia de la que tú hablas y ese surgimiento de nuevo liderazgo, nosotros tenemos un segmento en la sociedad que en términos de lo que es el electorado cada vez aumenta más. Ya anda casi en un 40%. De la juventud. Por lo menos en este proceso electoral del próximo año va a haber más de 500,000 de electores nuevos que van a ejercer su derecho al voto por primera vez. ¿Qué debe hacer el PLD para trabajar, para aglutinar como organización a ese sector tan importante de la población, pero además para que ellos sientan que dentro de las metas del PLD están contenidas sus ilusiones, sus esperanzas, sus ansias, lo que ellos buscan en la vida?
Yo soy un enamorado y así le he dicho al compañero Danilo Medina que lo único que debe hacer para ganar las elecciones es seguir haciéndolo como lo está haciendo hasta ahora. Seguir gobernando como lo está haciendo hasta ahora, porque fíjate, desde la niñez, ¿cuántos muchachos ahora están recibiendo el desayuno escolar que no lo recibían antes? ¿Cuántos ahora pasan a recibir el almuerzo en las escuelas por aquello de las tandas extendidas que antes no lo tenían? ¿Cuántos estudiantes ya bachilleres, ya universitarios, están recibiendo becas para salir al exterior a hacer a posgrados o a completar sus estudios universitarios? Miles de estudiantes. Eso quiere decir que para ti el PLD y sus gobiernos están llenando las expectativas de la juventud dominicana. Yo creo que no lo llenamos del todo porque también tenemos deficiencias y eso debemos estar conscientes de ello, pero en gran medida sí. Yo creo francamente, a mí me ha tocado trabajar ahora mucho en investigación de la historia dominicana y yo honestamente creo que la historia dominicana ha tenido 3 momentos de grandes saltos. No hay duda de que Trujillo encontró una sociedad que era una aldea. En el año 1930, para que tengamos una idea, desde Manzanillo hasta Pedernales habían 80 casas. Hoy no, hoy 80 casas lo tiene, o más de 80 casas, cualquier campo de restauración o de Loma de Cabrera, por citarte lo del norte, del noroeste, o de Comendador, o de Jimaní en el sur, ¿verdad? En el suroeste. Y naturalmente encontró una sociedad que era una aldea y la dejó en el pueblo. Vino Balaguer y no hay duda de que los gobiernos de Balaguer tuvieron sus deficiencias. El de Trujillo fue horroroso en el sentido de la supresión de las libertades públicas, el crimen político, etcétera, etcétera. Con Balaguer eso fue mucho menor, pero también se acentuaron también debilidades de esa democracia dominicana, pero no hay duda de que en esos 22 años de Balaguer la sociedad dominicana también cambió. Incluso la base de la economía dominicana cambió. Pero el giro violento, el giro grande se ha venido dando desde el año 2004 hasta este año 2015. En estos 11 años que han transcurrido, evidentemente que no se ha solucionado la pobreza, pero se ha disminuido muchísimo. No se ha eliminado la falta de educación, pero se está mejorando muchísimo. O sea, que hemos transformado la sociedad dominicana en algunos niveles. Bueno, Felucho, yo creo que sí. Mira, el PLD ha pasado por muchas etapas desde su formación, su crecimiento, hasta la culminación de un partido ya de poder. Tú has pasado por todas. Ahora, ubiquémonos el día de hoy. ¿Cómo tú ves al PLD el día de hoy? ¿Cuáles son sus oportunidades, sus desafíos? ¿Qué tú ves hoy en el PLD? Yo creo que el partido tiene que pasar ya de la manera más rápida y consciente, en la medida en que seamos capaces de poder demostrar eso, del liderazgo unipersonal al liderazgo más colectivo y más social. Yo creo que el partido tiene que prepararse para ello. Y Danilo, que ya lo ha dicho, que va a gobernar hasta el año 20 y que luego se retira y que no va a tener ninguna aspiración, ustedes entenderán que un político que ya no pueda volver a ser presidente, ¿qué es lo que le va a pasar? Como pasa en Estados Unidos. Un presidente pasa y después que pasa, pasó, porque ya le tocó a otro. Y entonces el partido nuestro, su gran tránsito, su gran necesidad es transformarnos. Ese gran liderazgo, ese gran peso del compañero Leonel y del compañero Danilo Medina, y poco a poco, gradualmente, no es que desaparezca, porque esos liderazgos, qué bueno que no han desaparecido. Tú mismo decías que tuvimos a Juan Bosch, no mencionaste por su nombre, pero cuando tú hablabas de líderes de mucho peso, te referías a Juan Bosch, a Balaguer y a Peña Gómez. Bueno, pues ahora no lo tenemos a Juan Bosch, a Balaguer y a Peña Gómez, pero qué bueno que en el PLD tengamos a Leonel Fernández y a Danilo Medina. Pero no son eternos. Y qué bueno que se vayan preparando ya para que se le vaya dando paso a otros compañeros que vayan asumiendo y posiciones de liderazgo, posiciones dirigenciales en el Estado, que permitan asegurar una transición adecuada, una transición inteligente. Y yo, quiero que te diga, como PLDista, hago votos, porque la oposición también se reorganice. Y a mí me gustaría ver una oposición menos demagoga, hablando menos mentiras, enfocada hacia otros aspectos. Yo creo que la verdadera oposición la hacía el PLD. El PLD se pasó la vida no solo criticando, sino proponiendo. Entonces eso es lo que necesita la oposición, haber aprendido de lo que enseñó el PLD. Excelente, agradecemos la presencia de Felucho Jiménez en este programa Camino Real y en algún otro momento podrán los televidentes disfrutar de este banquete
de lo que son la participación del compañero Felucho Jiménez. Agradecemos todas sus atenciones.